Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora alabamos y bendecimos a nuestro Dios que nos permite estar una vez más aprendiendo su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias te damos en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, por tu obra, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Porque tú siempre nos bendices, siempre, Señor de la gloria, nos guardas y siempre estás bendiciendo nuestras vidas. Padre, bendice a todos los que nos ven y nos oyen para la gloria de tu nombre, Señor amado. Y fortalece tu palabra, Señor amado, en cada corazón que la escucha, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias. Amén. Amén. Señor les bendiga. Vamos a tomar la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 14 en adelante. Como tema es el camino a la santidad. Uno de los temas anteriores es el camino a la perfección. Hoy es el camino a la santidad. Es una manera en la que realmente nosotros debemos de aprender a definir nuestro camino, nuestra vida delante del Señor, a definir nuestras acciones y que de esa forma entender que no vamos caminando a la deriva, sino que vamos caminando en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra del Señor debe de ser la guía en el corazón de todos aquellos que somos pueblo del Señor, que pertenecemos a Él porque le hemos recibido en nuestro corazón y que estamos dispuestos a llevar y a tener un cambio de vida. Ahora, cuando hablamos de un cambio de vida, estamos hablando que no vamos a continuar viviendo de acuerdo a la naturaleza humana que tenemos. Nosotros tenemos esa capacidad de poder vivir en el espíritu, pero también podemos vivir dentro de la naturaleza humana, pero esa fase dentro de la naturaleza humana es una fase en la que el pecado se va a manifestar. Pero cuando vivimos en la obediencia a la palabra del Señor, eso es importante porque entonces el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Nosotros vamos a llevar ese control y esa vida en obediencia a Dios, pero es una disposición, oiga bien esta parte, es una disposición nuestra, individualmente de cada persona. Ahora, vamos a la palabra, capítulo 1 de la primera carta de Pedro y versículo 14, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, a su vieja naturaleza. No vuelvan atrás con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Mire, es una demanda que tenemos de la palabra de Dios. Es una parte importante, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Él es santo en todo. Ahora, por lo tanto, es importante que vengamos a entender que nosotros también, si hemos escuchado, oiga bien esta parte, si hemos escuchado el llamado de Dios a nuestra vida y estamos obedeciéndole o hemos vuelto nuestro rostro hacia Él y empezamos a caminar, el Señor también requiere de que nosotros comencemos a tener esos cambios porque definitivamente tenemos una guía en nuestra vida que es su palabra. Si la palabra está en nosotros, vamos a llevar esos cambios en nosotros. Y entonces, dice acá, nuevamente lo repito, por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios, no hijos desobedientes. Ahora bien, una parte es que vengamos todos a tener un criterio, que somos creación del Señor y que como somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Sí somos hijos del Señor, pero somos esa parte de la creación del Señor. Pero aquellos que venimos y le recibimos a Él en nuestro corazón y estamos dispuestos a llevar una vida diferente de la que antes estábamos
estábamos viviendo, somos los que nos constituimos en hijos de Dios, en pueblo del Señor. Ahora, no es que en este caso estemos haciendo acepción de personas, no, de ninguna manera. Lo que la palabra dice es en que nosotros tenemos que aprender a tener, dice acá, obediencia a la palabra. Si nosotros no practicamos esta obediencia a la palabra, definitivamente quien va a gobernar en nuestra vida va a ser nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza está gobernando, el que está y que tiene el poder es el pecado. Y el que manifiesta, oiga bien este punto, y el que es el padre del pecado se llama Satanás. Y entonces él, este ser que domina el mundo, mire acá, que domina el mundo, él es el que tiene la potestad sobre esas áreas. Nosotros no podemos dejarnos dominar y gobernar por este tipo de áreas de las tinieblas, sino que debemos de aprender a caminar y aprender a escuchar. Si hemos oído el llamado de nuestro Dios, hemos escuchado en que tenemos que aprender a vivir en santidad, pero esto es algo que va en crecimiento, es algo que va de 1 a 2 a 3 a 4, de esa manera va creciendo, para que nosotros entendamos. Si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser muy difícil vivir en santidad. Porque vamos a ir caminando, pero vamos a ir viviendo de acuerdo a los deseos que nosotros en nuestra naturaleza se nos va manifestando, se nos va dando. Vamos para tal parte, vamos para el otro lado, vamos para allá, decidimos esto, pero siempre vamos a decidirlo dentro de las áreas del deseo en cuanto a la naturaleza de nuestro ser. Pero si obedecemos la palabra, no vamos a movernos solamente por movilizarnos, no vamos a tomar decisiones solamente por tomarlas, sino que vamos a ir a la palabra si verdaderamente estamos yendo o estamos siendo encaminados en el conocimiento de la palabra y estamos verificando que si eso es lo que la palabra nos manda, la acción que estamos determinando y tomando. Dice acá, siguiendo: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus deseos. Acá como que si nos metiéramos en problemas con las personas. ¿Por qué? Porque como que se nota como que si queremos entrar en la persona para decirle qué hacer a la gente. Yo quiero decirle que definitivamente es algo muy importante reconocer estas áreas. Porque lo que Dios dice es voluntariamente: dame, hijo mío, tu corazón. Si tú cedes tu corazón, yo vengo, entonces toco tu puerta y yo toco y tú abres la puerta de tu corazón. Entonces yo entro y te enseño y te llevo al camino de la vida. Ahora, definitivamente es un cambio de vida. Es un cambio de vida vivir en santidad. Podemos estar dentro de las congregaciones, podemos estar dentro de las iglesias, pero no quiere decir que porque estemos dentro de congregaciones estamos viviendo una vida santa. No, no, no. Eso no nos justifica de ninguna forma. Lo que nos va a llevar a la santidad es el cumplimiento de la palabra. Es que verdaderamente vengamos a obedecer lo que el Señor nos indica en su palabra. Cuando nosotros comenzamos a vivir de esta forma, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que por sus frutos seremos conocidos, por los frutos que estamos dando. Entonces es importante que aprendamos también nosotros a entender y a conocer la palabra de Dios. Pero si no estamos leyendo la palabra, esto quiere decir de que desconocemos las escrituras. Y si desconocemos las escrituras, no podemos decir que estamos viviendo en santidad. Y aquí caemos en un error bastante grande, porque a veces nos dejamos guiar por líderes y líderes que no están siendo nada espirituales, porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Y eso se transforma en una carencia de lo que es la presencia de Dios en la persona. Y muchas veces las personas dicen y continúan hablando que ellos están bien, que tienen a Dios en su corazón, porque nada más leen la palabra. Oiga, leen la palabra, pero no tienen la obra del Señor en sus vidas. Tenemos un relato en la palabra que lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando al Señor Jesucristo quieren atraparle y le dicen a aquellos religiosos de la época: una mujer tuvo un esposo y muere. Y muere el segundo, muere el tercero, pero todos eran hermanos. Porque esa era una de las prácticas, que el que si moría el hermano, el siguiente que quedaba era el que levantaba descendencia.
Ahora, y vienen ellos y le dice esta parte, ¿y de quién será esposa en la resurrección? Mire qué importante, porque el Señor viene y les dice de esta forma, ustedes lo que tienen es que ignoran las Escrituras. Ese es el punto de este tiempo. Las personas están ignorando las Escrituras. Y el Señor les dice a ellos, y ellos eran líderes religiosos, eran los que lideraban al pueblo. ¿Y qué le enseñaban al pueblo? Y oiga, ¿qué le enseñan hoy al pueblo los que dicen que son líderes? Y le están enseñando al pueblo, pero cómo pecar, no cómo vivir en santidad. Y esto es que se meten en problemas hablar de esto, ¿verdad? Ahora, es importante porque el Señor también les dice a ellos en aquella época, vamos a ver que en todos los tiempos existe, y les dice, ustedes ignoran las Escrituras. Eran los líderes religiosos, ¿cómo es que están ignorando las Escrituras? Ellos sabían muy bien todo lo que el Señor estaba predicando a su manera. Pero el Señor les dice, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras, hermano, es porque no tienen la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Si no tienen la dirección del Señor en su vida, hermano, aunque lea la palabra del Señor, no la va a poder comprender. Porque dice las Escrituras, y esto quiero que lo vea en el libro de Corintios en su capítulo número 2 y en su versículo número 14. Dice, en el capítulo 2 de la primera carta de los Corintios, 2:14, dice esto. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Otra vez lo repito. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Porque a ellos todo les va a sonar ridículo. Y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les dice a la iglesia. Aleluya. Mire, solamente los que son espirituales. Pero escuche, entonces, ¿y qué pasa con aquellos que tienen el conocimiento de la palabra del Señor, pero que no tienen la obra del Espíritu de Dios en sus vidas? Van a ser carentes. Van a tener esta dificultad que esa obra del Espíritu, que es el poder de Dios en la persona, no va a estar obrando. Por lo tanto, la palabra no va a cobrar vida en la persona. Y posiblemente vean a tener nada más una condición únicamente ritual, de práctica de esta tierra, pero no la están llevando a un nivel en el que el Espíritu los conduzca en la vida de esta tierra, sino que están desaprovechando su tiempo. Por eso es que estamos viendo tantas dificultades en estos tiempos, porque las religiones se han levantado de una manera, le digo, inmensa. Y la religión no es la palabra de Dios. La religión no salva a nadie. La palabra del Señor, cuando se recibe en el corazón y la comenzamos a vivir y la comenzamos a obedecer, es cuando viene también la obra del Espíritu de Dios en su vida. Pero esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Tenemos el bautismo en agua, pero también tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Y eso hemos visto. Si usted no lo ha visto, vea el canal y usted verá ahí que tenemos varios mensajes en relación a esta parte y que usted puede también ir a informarse. Pero si no, también lea la palabra y se dará cuenta de todas las bendiciones que la palabra tiene para su pueblo, de las que posiblemente los líderes no estén dando porque no lo tienen. Si ellos no lo tienen, ¿cómo lo van a dar? Busquémoslo en la palabra de Dios. Dice esta versión, antes lo hacían por ignorancia, hablando de lo que se hacía en cuanto a la práctica del pecado. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Alguien dice, no, es que no se puede vivir en santidad. Dios sí, porque Él es Dios. Y entonces, ¿por qué dice la palabra esto? Dios dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir y sed santos porque yo soy santo. Entonces sí se puede. Oiga este punto. Para eso es que Cristo vino.
Vino a vencer todo y nos muestra el camino de la obediencia para que nosotros vengamos ahora y determinemos caminar delante del Señor. Pero si nosotros no determinamos hacerlo, esto es una fase que posiblemente no lo pasemos porque no lo determinamos en nuestro corazón. Dice la palabra, recuerden, versículo 17, ahí donde estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 17. Recuerden que el Padre celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y eso es importante. Porque qué complicado sería para nosotros, ¿verdad? Que unos fueran más, por ser más, mejores condiciones, tuvieran una mejor comunión con Dios. No. La comunión con Dios, con el Señor, viene porque tenemos obediencia. Y si tenemos obediencia a la palabra, comenzamos a vivirla y comenzamos a tener comunión con Él. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, nos olvidamos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día ora? ¿Cuántas veces al día lee la palabra? ¿Se le pasan los días? ¿Se le pasan las semanas? Entonces quiero decirle que usted está dejando de vivir en santidad, dejando de tener comunión con Él. Y esto le afecta a su vida diaria a la persona. Esto le trae dificultad porque entonces, si usted no está teniendo comunión con Él cada día, está teniendo comunión con otras cosas de las que le están haciendo crecer dentro de las áreas naturales, y la naturaleza humana no le va a traer vida, sino que le va a traer muerte, dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Me dirá usted. Lo dice las Escrituras, hermano. Ahorita lo vamos a ver hoy. Recuerde que el Padre Celestial no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que haga la persona. Mire, no nos va a venir a caer, no nos va a venir a dar el Señor un premio o un regalo, no nos va a felicitar el Señor por lo que alguien más hizo, sino es por lo que hemos hecho nosotros. Si nosotros honramos al Señor, definitivamente Él también nos honrará a nosotros. Pero si no lo hacemos, entraremos en dificultad, porque la comunión es personal, es particular, y en este caso les digo, no tiene Señor favoritos. Nosotros tenemos que hacer esa labor de obediencia y de caminar delante de nuestro Señor. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Nosotros vamos en esta tierra siendo como extranjeros. ¿Por qué? Porque no tenemos una pertenencia en esta tierra. Esta tierra se quedará, pero aquellos que somos del Señor nos iremos de esta tierra. ¿A dónde? A la tierra que Él prometió, hermano y hermana. Amigos, también usted no ha entendido esta parte. El Señor dijo que se iba a preparar un lugar, esa nueva tierra que habla los profetas y que lo dice de una manera clara, y que vendrá el Señor a traer a su pueblo, a todos aquellos que estamos viviendo una vida llena de santidad, llena de obediencia a la palabra. Yo sé que son momentos difíciles, son tiempos complicados los que estamos viviendo, pero si nosotros no trabajamos en nuestra vida los valores, esos valores morales con los cuales comenzamos, que venga el respeto, que venga esa ética a desarrollarse, ese apego al cumplimiento de la palabra, en esa obediencia, en esa permanencia a su Creador, a su Señor, definitivamente nos veremos en dificultades, y esas dificultades serán, Padre eterno, muy grandes, hermano. Yo quiero que vea lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, que fue lo que tomamos hace un momento. Los que están dominados por la naturaleza del pecado, ellos van a pensar cosas del pecado, dice esta palabra. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu, y las que agradan al Espíritu, dice acá. Mire, por lo tanto, permitir que la naturaleza del pecado les controle la mente les lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle su mente lleva a la vida y lleva a tener paz
paz. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo: yo les dejo mi paz y no como el mundo se las da. Yo les dejo mi paz de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él estaba restableciendo esa comunión con el Padre. Él estaba restableciendo nuevamente para llevarnos al Padre. Y eso es lo importante para nosotros hoy en este tiempo, para que vengamos a tener verdaderamente comunión con nuestro Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de Marcos, capítulo número 4, y en su versículo número 23 dice la palabra: el que tenga oídos para oír, que escuche al Espíritu Santo. Mire, el que tenga oídos para escuchar, que escuche, porque si no escuchamos no entendemos, si no escuchamos no aprendemos. ¿Cómo es posible que si tuvimos la capacidad de poder oír el llamado que el Señor nos ha hecho para que vengamos a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra, pues tenemos que permanecer dentro del proceso de la vida en esta tierra en el que hemos iniciado hasta que Él venga o hasta que nos vayamos nosotros de esta tierra? Pero dice acá: el que tenga oídos para oír, oiga. Debería escuchar y entender, dice. Versículo 24. Marcos, estamos leyendo 4:24. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, más entendimiento les será dado. Pero si no escuchamos, si no ponemos atención, corremos el riesgo de perder lo que estamos obteniendo. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Porque la persona está queriéndolo, está anhelándolo, está deseándolo. Si nosotros anhelamos la presencia del Señor, el Señor definitivamente vendrá en abundancia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos da el Espíritu con medida, sino que Él lo da con gozo, con regocijo, con abundancia. Por lo tanto, hermano, no depende de Dios, depende de nosotros, que vengamos a obtenerle, que vengamos a recibirle, que vengamos a vivir en santidad, porque de esa forma vamos a desechar esa naturaleza de pecado que nos va a llevar a tener un convencimiento en nuestra mente hacia la muerte. Pero si tenemos en nuestro corazón la vivencia de la palabra, nuestra mente van a ser pensamientos de vida y el Señor estará gobernando su vida. Y eso es lo que usted debe de aprender a entender, y es lo que el Señor está acá diciendo. Pero si no pasa eso, mire lo que dice el versículo 25 del 4 de Marcos: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y para esto quiero llevarlo a la parábola del sembrador. Solamente se la voy a mencionar. En la parábola del sembrador que todos conocemos, dice la palabra del Señor que una semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Otra cayó entre espinas. Otra cayó entre piedras. La que cayó junto al camino rápidamente se la quita Satanás del corazón a la gente. Mire, no avanza. La que cayó entre las piedras, dice la palabra que esa semilla tuvo la oportunidad de germinar. Solo que una característica: entre las piedras tenía poca tierra y no creció. Entre los espinos la ahogaron. Las cosas del mundo, de la tierra, la persecución. ¿Por qué? Porque no se prepara la persona. Por lo tanto, no está escuchando la palabra del Señor. Por lo tanto, no está viniendo a vivir una vida dentro de la santidad, sino que se está viviendo una vida dentro de las áreas naturales de la tierra, del mundo. Si nos mezclamos dentro de estas fases, vamos a encontrar, sí, una situación en la que podemos vivir alegremente, pero nada más para esta tierra. Una vida mezclada únicamente, en donde vamos a tener parte que estamos teniendo como que cierta consolación, pero que no es cierto, porque la palabra no es
para que vengamos a burlarnos de ella. La palabra no puede ser burlada. La palabra no puede, hermano, pasarse, sino que la palabra que es Cristo, que está en el corazón, Él sabe claramente que nosotros estamos de una manera u de otra. Pero dice la palabra en el libro de los Salmos, quiero que vea, en el libro de los Salmos capítulo 119 y en su versículo número 11, mire este punto tan interesante. Y dice el salmista: he guardado tu palabra, ¿dónde? En el armario. No, dice: he guardado tu palabra en mi corazón. Mire, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si la palabra no la tenemos guardada en el corazón, si no la atesoramos en el corazón, definitivamente, hermano, el que está gobernando no es el Señor. No estamos viviendo una vida de santidad. Estamos viviendo una vida en desorden, porque la palabra no es la que está gobernando. Muchas veces queremos venir y queremos como que autoengañarnos, o queremos decirnos cosas motivadoras. Y no podemos vivir la vida de santidad por motivaciones. No podemos vivir la vida de santidad de esa forma. El Señor pide esto, que la palabra esté en su corazón. Hermano, hermana, amigo, si tú no conoces al Señor, venga al Señor, y el Señor también te demanda a ti, amigo y amiga, en este caso, que vengas y que le recibas en tu corazón, y Él morará también en tu vida y en tu corazón, y gobernará tu alma, para que vengas no solamente a vivir en esta tierra, sino que para que vayas con Él, o vayamos con Él para toda la eternidad. El Señor dice eso con esa claridad. Es importante que vea. ¿Por qué razón es que nosotros hablamos de la santidad? Alguien puede decir: ¿por qué tanto que se habla de la santidad? Hay un propósito por el cual se habla de la santidad. Y la palabra del Señor lo dice. Hay muchos, pero hoy tomamos este versículo. En el capítulo 12 del libro de Hebreos y versículo 14 dice: esfuércense por vivir en paz, en comunión con todos, y procuren llevar una vida santa. Mire. ¿Por qué? Porque los que no son santos no verán al Señor. Esto es importante. Si no se vive una vida de santidad, se lleva el riesgo de no ver al Señor. Por lo tanto, cuando Él venga, no serán levantados. Por eso es que debemos de esforzarnos en vivir una vida llena en el Señor, de Él, una vida de santidad, una vida en la que vivimos su palabra. Si la palabra está en su corazón, usted comenzará a vivir una vida de santidad y comenzará a ser diferente más que cualquier otra persona. Y así va a ir en aumento, y va a ir creciendo, y va a ir llevando un fruto en su vida, una comunión con el Señor, la cual no se quedará pequeña, sino que comenzará a crecer. Y eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en nuestra vida espiritualmente hablando, que le conozcamos a Él, que es el Dios todopoderoso, Dios de amor, Dios de paz, Dios de misericordia, que nos concede la vida para que podamos acá en esta tierra conservar a Él y salir victoriosos, y que nos vayamos con Él. Amén. Así que, hermano, por favor, continuamos adelante. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos fortalezca, y que, por favor, le digo, sigamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos a ti. Padre eterno, gracias. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo y fortalece, Señor amado, a todos los que nos oyen, a todos los que nos escuchan, Señor amado, para que tu palabra corra y tu palabra, Señor amado, vaya obrando en el corazón. Señor, estamos, Padre eterno, oh Dios de la gloria, delante de ti todos, y te pedimos que nos bendigas a todos y que fortalezcas a tu pueblo, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor de la gloria, tócale su corazón para que vengan al conocimiento de tu verdad, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Por favor, continuemos en nuestra vida hacia adelante, porque adelante está Cristo. Entra